Sant Aniol de Finestres está situado en el extremo sur de la Garrocha, lindando con las comarcas del Gironès y la Selva. El municipio tiene una extensión de 48 kilómetros cuadrados, de los cuales casi 3/4 partes son de dominio forestal, y está rodeado por diversas cordilleras. Con una población de poco más de 350 habitantes, está rodeado por el norte por los picos más altos de la Serra de Finestres: Puig de Finestres, la Colina del Faig Rodó y Puigsellança. Al oeste destaca la Sierra de Medes, coronada por la Tremoleda y el volcán Puigrodó. Al noroeste está el Serrat de Sant Jordi, con el volcán y el Collado de Fontpobre, el volcán de Cantià y el Collado de Can Barranc. Esto hace que el sector norte del término esté incluido en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha. El término municipal incluye el núcleo de Sant Aniol, que da nombre al municipio y es la sede histórica. La Barroca, una extensa meseta muy poco habitada, y Sant Esteve de Llémena, que actualmente es el núcleo más poblado y activo y se ha convertido en la sede administrativa del término. En cuanto a la historia del pueblo, la referencia más antigua es del 906, en el que aparece ya el castillo de Finestres. De hecho, parece que el pueblo debe su existencia al término castral que apoyaba el castillo. Pocos años después, concretamente en 922, aparece también mencionada la iglesia de Sant Aniol. Poco a poco, el término del castillo se fue ensanchando y se sabe que en 1323 incluía las parroquias de Sant Aniol, Santa Maria, Sant Esteve de Llémena, Sant Andrés de Sobreroca, Santa Maria de Santa Pau y Las Medes. Su situación estratégica, en medio de montañas, convirtieron este territorio en escenario importante de destacados conflictos bélicos, como la revuelta popular de las guerras remenses del siglo XV. El líder remense Francesc Bert Tallat ocupó el castillo en 1464 y lo convirtió en un importante centro de operaciones. Precisamente en el año 1471, Bert Tallat se hizo con la ciudad de Girona, gracias al apoyo vital que recibió de la zona de Finestres. 2 años después, en 1473, el castillo fue entregado a la familia de los señores de Santa Pau, que tenían los derechos desde el siglo XI. En 1698, las antiguas parroquias y pueblos del término del castillo de Finestres formaban parte todavía de la baronía de Santa Pau, y el término comenzó un crecimiento poblacional que alcanzó su nivel máximo en 1860, llegando a los 1.263 habitantes. A partir de aquí, sin embargo, comenzó una progresiva pérdida de población que llegó a su punto culminante a finales de la década de los 90 en el siglo XX, con 251 habitantes. Al igual que había pasado en las guerras remenses, la Sierra de Finestres fue una de las protagonistas de la Tercera Guerra Carlista de finales del siglo XIX. Los carlistas se encontraban seguros en este espacio geográfico abrupto por el conocimiento que tenían del territorio, la dificultad que suponía para los enemigos y también por el apoyo de la población local a su causa. Precisamente fue en la ermita de Santa Maria de Finestres donde el infante Alfonso Carlos nombró al general Francisco Savalls jefe supremo del ejército carlista en Cataluña.